Bueno, debo primero que nada felicitar a los amantes de los gatos. Hoy es el Día Internacional del Gato y es el Día también de la Justicia Social. A los que antes fumaban pipas o cachimbas. Hoy es el Día también Internacional de la Pipa. Y a los camarógrafos, felicidades muchachos, porque hoy es su día. Así que a los trabajadores de las cámaras, tanto en televisión como en prensa escrita, pues nuestras felicitaciones. Ingeniero José Blandón, esto parece enredarse a minutos. Y es una madeja que no sabemos dónde empieza y lo peor es que no sabemos tampoco dónde termina. Bueno, esto está peor que un mafá. Sí. Pero algunas cosas que están pasando, algunas positivas. Voy a arrancar hoy el lunes. La noticia más importante, mi querido Fernando, es que el equipo preintermedio de Herrera ganó el se coronó campeón. Eso es de la categoría entre 13 y 14 años. Es un juego de muchas carreras, 16 a 8 que dura el juego. Pero Herrera campeón y los muchachos de la juvenil, Herrera y Los Santos, esta noche es máscara contra cabellera. Hoy no hay mañana. Independientemente de cuál sea el resultado, y yo voy a Herrera, sin duda alguna, por eso mi corbata amarilla, creo que ellos han dado un buen espectáculo. Y lo más importante es que la fanaticada ha respondido. Hacía tiempo que yo no veía tanta gente en los espectáculos de béisbol. Y son estos jóvenes que nos han llenado de tanto orgullo. Tanto la novena santeña como la novena de Herrera han hecho un trabajo, se han fajado. Estamos 3-3 y hoy se define todo, ¿no? Aunque le mando mi mensaje a Didier Gallardo que estuvo en el juego de béisbol y tuvo que llorar. Más trapo en la cabeza y más. Sí, y perdió. Yo se lo dije que no fuera. Pero bueno, espero que todo se desarrolle bien. Va a haber mucha gente en el Rock Caru. Que gane el mejor. Así que, oye, también a la gente que va hacia el oeste, ármense de paciencia porque se complica mucho la entrada y la salida. Comenzando el juego empieza temprano, así que... Otra noticia, digamos, importante desde el punto de vista político y yo diría positiva también, es que el presidente de la República de Panamá, el Juan Carlos Varela, comunicó públicamente que había tenido una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que el presidente Trump le enviaba, según la mensaje del presidente nuestro, un saludo al pueblo panameño y estaba impresionado por los grandes avances en el plano económico que Panamá había realizado. Me parece una llamada importante, sobre todo porque los Estados Unidos es uno de nuestros principales socios y es un espaldarazo a la República de Panamá en medio de los avatares en que estamos situados en este momento. Saludo el acercamiento entre los Estados Unidos y Panamá. A mí me parece que estratégicamente es una relación que nosotros nos interesa cultivar y si a los Estados Unidos le interesa también cultivar, estamos en el buen camino. De manera que me parece una noticia importante. Una buena noticia. Además, otra noticia importante es que estamos en preámbulos de carnavales. Esa es la más importante. Y esa es la más importante. Los panameños vamos a celebrar los carnavales y va a ser, digamos, unos carnavales del desestrés. Porque si hay algo que está en este país es estresado por todo. Entonces los panameños a partir de este viernes, yo diría que a partir del jueves, aquí estamos en modo carnaval. No pregunten. Y el que quiera estar en otra onda, mejor que se cambie de país. De aquí la gente va para... Ya todo el mundo sabe para dónde va, todos los planes están para eso. Y yo impulso a los panameños a que se disfruten estos carnavales, ¿no? Para que y de vez en cuando piensen en el país allá, mientras está en el baile, en el holgorio. Vamos a divertirnos un poco. Tenemos el derecho a divertirnos. Casi el deber. Y el deber, es casi ineludible salirse de este estrés. En el plano internacional, rápidamente, continúan los problemas del señor Trump. Mire que en el discurso del sábado dijo que él tiene que tomar una política de protección a los Estados Unidos para que no pase lo que pasó en Suecia. Y todo el mundo, que acaba de pasar, dijo. Y todo el mundo, ¿y qué pasó en Suecia? Y yo mismo me digo, ¿y qué fue lo que pasó en Suecia? Y resulta que en Suecia no había pasado nada. Y cuando se le pregunta al presidente de los Estados Unidos, bueno, ¿y dónde sacó usted esa información? ¿Sabe lo que dijo? No. Lo obtuve de la cadena Fox. Primero dice que las noticias de la televisión son fake, es decir, que son engaños. Y ahora dice que su fuente de información es una cadena aliada de él. O sea, que él cree en la televisora que es amiga de él, lo que no. Bueno, dijo y se insiste, que los medios de comunicación son el principal enemigo del pueblo americano. Es el ataque más violento
que yo he visto contra los medios de comunicación y contra la justicia. Nunca en los Estados Unidos había pasado que un presidente atacara tanto el sistema judicial y los medios de comunicación. En ambas ocasiones yo veo mucha gente en Panamá que cierra los ojos, ¿no es así?, frente a los ataques del señor Trump. No he visto en algunos medios, salvo lo que decimos nosotros aquí, y expreso mi profunda preocupación y rechazo por esa campaña del presidente Trump de desacreditar a los medios de comunicación en los Estados Unidos. Y yo me sumo a las palabras dichas ayer por el propio ex candidato presidencial John McCain, que dijo que lo primero que hace cualquier dictador es atacar a la libertad de expresión. Y fíjese las contradicciones. El secretario de Defensa, el general Mattis, dijo, yo no tengo ningún problema con los medios, a diferencia del señor Trump. Y además ayer, al representante senior del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental, o sea, para nuestro continente, el señor Craig Dare, fue votado en el Consejo de Seguridad. ¿Sabes por qué? Porque criticó al presidente Trump en un discurso diciendo que su política hacia América Latina estaba equivocada. Y hacia los medios. Ya, adiós. De manera que usted está conmigo o está contra mí. Eso está pasando en los Estados Unidos. Para que usted vea cómo está el asunto. Y por eso necesitamos los carnavales. Y en términos internacionales también, la noticia más importante en América Latina que está en este proceso en desarrollo son las elecciones en Ecuador. De acuerdo a la última información que dispongo hace unos minutos, con el 86,7% del electorado, el candidato oficialista Lenín Moreno estaría con el 39,09%, mientras el siguiente, el señor Lasso, estaría con 27,9%. Y la candidata social cristiana estaría con un 14%. ¿Eso qué significa? De acuerdo a la Constitución y las leyes en Ecuador, para ganar en la primera vuelta se necesita el 50% más 1. Pero si un candidato saca 40% y el siguiente, en orden de que le sigue, saca, y la diferencia es de 10, por ejemplo, si uno saca 41 y el otro 30, entonces la diferencia de 10 le da la candidatura, la presidencia, al que saque, aunque sea 40, pero tiene que haber una diferencia de 10% entre el primero y el segundo lugar. De manera que, a pesar de que en este momento hay una diferencia casi de 12 puntos, al no poder alcanzar todavía el candidato oficialista Moreno el 40%, existe la probabilidad de que haya una segunda vuelta. Pero falta contar 14% del voto que quizás sea el voto más pro gobierno, porque son de las áreas más alejadas que ha recibido mayor apoyo. De manera que por definirse la segunda vuelta depende del comportamiento de este 14%. Parece casi probable que habrá una segunda vuelta, pero todo depende del resultado de este 14%. De manera que, sin hecho como cosa notoria, independientemente del resultado electoral, cuando el señor Correa ganó las elecciones, él no es pariente suyo, ¿no? No. Y a pesar de que es Correa Delgado. ¿Qué? El segundo apellido Delgado. Mira usted. No se busca su árbol genealógico, era algo ahí. No, nosotros por esas tierras andinas, nada. Bueno, el señor Correa ganó las elecciones con el 60% y 40% de la oposición. Hoy, el proceso electoral, aunque gane el señor Moreno, está al revés. Las fuerzas gubernamentales tienen 40% y el conjunto de las fuerzas opuestas al gobierno el 60%. Lo que está indicando que hay una pérdida neta de 20 puntos en contra de la administración del señor Correa. Pero en 10 años de gobierno. En 10 años de gobierno y con una pelea muy fuerte a nivel mediático. Mediático. La pelea de él en los medios ha sido... unos criticaron al señor Correa por su ataque a los medios y yo no veo vocería para decirle al señor Trump sensatez con los medios de comunicación. Bien, vamos al plano local. Creo que... como señalaba Fernando y Guillermo al principio, esta semana es una semana importante en la implementación de la ya ley de la República. De la delación premiada. De la delación premiada. Y algunas cosas tendríamos que mirar para poder evaluarla. La primera cosa que tendríamos que ver es que hay una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley. Veremos que la Corte, veo poco probable que la Corte se pronuncie a favor de ella, porque fue la Corte la que dio inicio a este proceso. Recordemos que la delación premiada fue una propuesta del presidente de la Corte con la intención de resolver un problema constitucional
que el sistema penal acusatorio ofrecía una serie de garantías que el sistema inquisitivo no daba. Entonces él quería, en términos constitucionales, dar igualdad de derechos para que hubiese la facultad para poder tener derechos en el proceso en que usted se le sigue. De manera que ese es un punto. Pero el otro punto es que tenemos que ver cómo el Ministerio Público va a manejar esta ley para resolver una de las razones fundamentales por las que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ayub Prado, la presentó, que es disminuir la cantidad de gente cuyo periodo ya se le venció en las cárceles, y que esta ley puede servir como un instrumento para agilizar los procesos que se les sigan a ellos, y que ya los que cumplieron su término y que no constituyen, ¿cómo se llama?, una amenaza a la sociedad, puedan salir de las cárceles. Esa es una de las cosas que me gustaría a mí ver cómo el Ministerio Público implementa esta ley para bajar la presión en la gente que está detenida injustamente. Hablo ahora de los detenidos que están sin juicio. Sin juicio por tiempo indefinido. Entonces esa es una cosa. La otra cosa es ver entonces cómo el Ministerio Público utiliza esta ley para un acuerdo que le permita recibir de parte de Odebrecht la información correspondiente a quienes recibieron los sobornos que las diferentes investigaciones dicen que se dieron, y que ya es una cosa que no podemos suponer, ¿no? Sí. Es que ya hay una confesión de que se entregaron sobornos, y lo que permitirá ahora a la procuradora es tener un acuerdo que nos permita conocer esa verdad, porque lo que debemos saber nosotros es la verdad, pero además, tan importante como saber es cómo controlar entonces cuáles medidas vamos a tomar para que estas cosas no se repitan, no solamente con esta empresa, sino que se están repitiendo con otras empresas. En el ínterin está saliendo mucha información que vinculan a varios bufetes de abogados en estas situaciones, y en la medida en que la Procuraduría pueda resolver este problema, y para eso nosotros tenemos que darle el tiempo necesario, porque llegar a un acuerdo de esta naturaleza requiere paciencia, requiere tener cuidado de que el acuerdo nos permita a nosotros el objetivo fundamental, que es determinar qué fue lo que pasó, quiénes son los involucrados, qué medidas se tomarán para respecto a los que fueron involucrados en esto, y qué medidas se van a tomar para garantizar que eso. Para eso es importante que el Ministerio Público llegue a acuerdos que le permita a la Procuradora General de la Nación tener la certeza que cualquiera sea el acuerdo que le permita a Odebrecht manejar este tema, nos permita a los panameños saber la verdad. O sea, no puede ser una cosa a expensas de la otra. Tiene que ser esto para resolver lo otro. ¿Sí? Y creo que en ese proceso tenemos que tener un poco de paciencia para que esto eche a andar. Hay mucha gente preocupada por lo que va a pasar con la Ley 45. Yo espero que en las dos vertientes que le he mencionado, en la atención a los que están presos por hace tiempo, sin proceso, se utilice esta ley para agilizar esos procesos debidamente, y para los casos de delación. Pero hay otras cosas que yo creo que deben pasar paralelamente. Y yo creo que la Procuradora y el sistema judicial debiera evaluar qué hacer para encarrilar los procesos que están fuera del orden legal y constitucional. Me refiero, por ejemplo, al problema de Garús, al problema del exdirector de la Policía Pérez, y particularmente al caso de la Caja de Ahorro, que no tiene ninguna razón para que ningún directivo de esa entidad de la pasada administración esté detenido, ni siquiera tenga un proceso judicial. Entonces yo creo que lo justo, lo correcto, es que por lo menos se cambien las medidas cautelares y se les permita a ellos tener la defensa adecuada, porque ninguno va para ningún lado. Y yo creo que es importante que se les permita tener la fianza correspondiente para que puedan salir y preparar su defensa, y que los procesos continúen, pero que se encarrilen en el marco de la ley y la Constitución. Estos son los elementos importantes para bajar un poco este nivel de presión que hay sobre el país. Que por cierto, hoy a las 7 de la noche tenemos un programa especial aquí en Next por los 4 meses de detención injusta que mantienen a nuestro presidente Ricardo Francolini. Igual los familiares de Jason Pastor van a realizar una protesta hoy en la Corte Suprema de Justicia. Y es importante, ojalá la Corte, ojalá los jueces puedan entender
que cuando usted deniega una fianza, siguiendo una línea político-jurídica, ustedes le están haciendo un daño estratégico al sistema de justicia. La fianza. Ustedes son los jueces, ustedes son los auditores de la gestión de los operadores de justicia por parte de la Fiscalía, de estos abusos que se cometen a diario en la Fiscalía. Por eso hay tanta gente detenida con cárcel preventiva, porque se ha abusado de la detención preventiva. Hombre, cambia la medida cautelar, hombre. Bien, pero hay otros puntos. Esta semana es semanas de encuestas. Y yo le decía, yo no tengo que tener ni una varita mágica para saber varias cosas. Si es que medición, se hacen bien, pues. Primero, que las cosas que le preocupan al pueblo panameño, en el primer orden, estarán sin duda alguna los problemas de seguridad. La inseguridad ciudadana es quizás una de las preocupaciones más serias del panameño. Y el siguiente problema que le preocupa más al panameño es el empleo. Entendiendo el empleo en la gama, no solamente por el desempleo abierto. Viene el gobierno, no, pero es que el nivel de desempleo es 4,5%, 5%, lo que sea. El problema es que al haber una desaceleración de la economía, aunque haya crecimiento, al haber una caída en la tasa de crecimiento, aumenta el desempleo. Pero más que eso, el panameño lo que está sintiendo es que los ingresos que obtiene, bien sea del empleo directo o del empleo informal, no son suficientes para enfrentar los problemas de a diario. Entonces eso lo asocia al empleo. Entonces ese problema de ingreso-empleo y además precios y salarios constituye una de las preocupaciones más serias del panameño. Si no, mire el costo de los libros, de los muchachos que van para la escuela, o de los uniformes. No, de los uniformes. Entonces, esto es una realidad que va a aparecer en la encuesta y además van a aparecer en la encuesta los problemas de tranque. La corrupción aparecerá como en cuarto, quinto lugar, van a verlo, con 4, 5, 6%. Y lo otro que es claro es que el efecto Fonseca, sí, las declaraciones del señor Fonseca, Ramón Fonseca Mora, yo no sé por qué salió la palabra, Ramón Fonseca, han tenido un efecto político muy serio en la credibilidad del presidente de la República. Y no tengo la menor duda que todo este rollo en que estamos metidos tiene un efecto para medir negativamente la gestión del presidente. Y detenerse en eso para el gobierno es importante y entender el por qué. Porque la teoría de que la persecución a Martinelli lo va a liberar de esto no está funcionando ni va a funcionar. Ven sea que traigan aquí a Ricardo Martinelli preso. Ricardo Martinelli no es el problema del gobierno. El problema del gobierno es que ya el pueblo tiene una apreciación negativa de la gestión basada en una variable que a ellos le ha hecho más daño que todas las demás que yo he mencionado, que es la falta de transparencia, no de Martinelli, sino del gobierno. Entonces, en ausencia de un entendimiento político para manejar la situación global y poder tener soluciones judiciales acorde con la ley y la Constitución, hemos enrarecido tanto que ahora usted abre los tweets y entra a las redes sociales y es una descalificadera de toda clase. Y en ausencia de información certera, funciona entonces el rumor. Y hay rumores de toda clase, indicando de toda situación. Entonces, fíjense hasta dónde llegan los rumores. Hace un par de días, algunos miembros que trabajan en lo que se conoce como la estructura de inteligencia de este gobierno, se me acercaron para plantearme su preocupación por cosas que ellos ven que se están haciendo mal. Y yo le he dicho a ellos, independientemente de las presiones que ustedes tengan y que tenemos nosotros, porque muchos mensajes de presiones están viniendo contra nosotros. Yo, dentro de la próxima semana, les voy a relatar cosas que están pasando. Les dije a ellos, en la ley y en la Constitución de la República de Panamá no existe la excusa de la obediencia debida. Ningún jefe, ni militar, ni civil le puede exigir a un funcionario público que haga algo que está en contra de la ley. Porque ese argumento de que el jefe me dio la orden no es válido para la justicia. Desde el juicio de Nuremberg. Desde hace decenas de años, 70 pero años. incluso en nuestra legislación está establecido que no existe la obediencia debida. En el sentido de que eso es una excusa para hacer y violar la ley. Y le digo a ellos, si usted está grabando
si usted está siguiendo sin una web judicial, si usted está haciendo investigaciones bancarias sin la debida acción judicial, si usted está haciendo intimidaciones, si usted está entrando en los hogares destruyendo propiedades para intimidar, todo lo que usted haga ilegalmente, usted va a ser objeto de una investigación. No ahora, pero entre unos meses. Entonces usted haga lo que tiene que hacer en el marco de la ley y la Constitución. Y por eso yo creo que es importante que los jueces tengan la capacidad de encarrilar los procesos jurídicos y que logre incrementarse la credibilidad del Ministerio Público, porque es el estabilizador. Sin justicia no hay paz. Pero fíjese la palabra que hizo, sin justicia no hay paz. Con justicia ahí va a haber una confrontación, como es lo que estamos teniendo ahora, y una destrucción de la institucionalidad del país. De manera que nos agarra el primer lunes antes de los carnavales con un país polarizado, un país enervado, un país en guerra, un país donde nadie escucha, y el que escucha inmediatamente no escucha, sino quiere repostar antes de entender tu argumento. Y una incapacidad política para entender que la nación estando en peligro. Por eso yo valoro la conversación del presidente de Panamá con el presidente de los Estados Unidos. Porque como están los Estados Unidos de revuelto, una apreciación indebida de los Estados Unidos con respecto a Panamá tendría la capacidad de hacer un daño mortal. Entonces yo valoro positivamente esa conversación del presidente y valoraría mucho más un entendimiento entre las fuerzas políticas para salir del atollero y dejarse de estar disparándose entre ellos, ¿no así? Pisándose las mangueras, en vez de buscarle una solución en beneficio del pueblo panameño. De manera que mi reflexión para hoy es que este país está saturado y no crean que los carnavales, aunque va a haber un desahogo, las comparsas, los suéteres, van a ser una expresión del disgusto que el panameño guarda entre pecho y espalda. De manera que entiendan al pueblo y no se pongan de espaldas al pueblo, y aquellos que están co-conspirando, creyendo que llegó el momento de quítate tú para ponerme yo, quién sabe quién se va a poner. ¿Le parece? Hombre.